Monetaria. Lo que vamos a plantear, cuáles son sus fines y sus metas, los fines y las metas de la política monetaria. Entonces lo vamos a ver tal vez desde tres ángulos. Lo vamos a ver desde tres ángulos. Uno, al primero, desde el punto de vista jurídico. ¿Y por qué jurídico, verdad? Porque el Banco Central es una institución pública y las instituciones públicas se rigen por leyes y reglamentos y decretos, y nos apretan otras instituciones como la Contraloría, ¿verdad?, la Procuraduría, y también vamos a ver la parte económica, desde luego, que es lo que está detrás de esto, pero también la política monetaria tiene una parte política, y más en estos días en que reventaron ya los abejones de la campaña electoral, ¿verdad?, y entonces al Banco Central se le mira con ojos focalizados, ¿verdad?, para ver lo que hace el Banco Central mal, más importante que lo que hace el Banco Central bien, ¿verdad? Puedes poner la primera ahí. Claro, a mí me cuesta ver aquí a la espalda. Ponete la primera ahí, pasate a la segunda. Pasate a la segunda. Espérate a ver si estamos hablando de lo mismo. Ok, eso es... No, eso de aquí no sé. No, ahí se están mezclando cosas que no son. Ok. Bueno, pongamos el marco jurídico, pero ahora después nos tira otro marco. Ley orgánica, sí. Bueno, esos son los temas, ponete la segunda para ver. Ok. Bueno, aquí está un poco el marco orgánico. Lo que vamos a hacer es esto, ustedes pueden seguir eso con la vista, les va a quedar, de manera que no se queden mucho ahí y pongamos, más bien concentrémonos en esta parte que tenemos aquí, ¿verdad? En Costa Rica, los fines del Banco Central los determina la ley. Entonces, no es cierto que el Banco Central puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Porque ahí están los fines muy claros. Y lo que dice la ley es, ¿verdad?, que el Banco Central lo que tiene que hacer es velar por la estabilidad interna y externa de la moneda. La estabilidad interna y externa de la moneda, ¿verdad? ¿Qué es la estabilidad externa de la moneda, verdad? Esa es una de las cosas que quedó como una reminiscencia del pasado, porque Costa Rica durante muchos años tuvo un tipo de cambio fijo, en la época en que el Fondo Monetario Internacional tenía un patrón fijo, era un tipo de cambio fijo, y en Costa Rica era tan grave la situación que la Constitución hablaba en el artículo 121, inciso 17, de la ley de la unidad monetaria, ¿verdad?, que era la ley de la unidad monetaria. No era una ley común y silvestre como las que hace la Asamblea Legislativa, era el contenido oro que tenía el colón, y después se lo tiraba a la ley de la moneda. Hay uno de sus artículos, creo que era el sexto, que hablaba que el colón tenía un contenido oro de un monto de contenido de gramos de oro fino, y así casi todas las monedas en el mundo tenían eso. En alguna época, por ahí del 71, los gringos se rebelaron en contra de eso
y dijeron, no, nosotros no vamos a tener un tipo de cambio fijo en relación con el oro. Lo que vamos a hacer es flotar la moneda. Eso le recomendaron sus economistas. Y entonces se rompió el ligamen que existía entre el dólar de los Estados Unidos y el oro, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hacemos o qué hacíamos nosotros, los paisecillos chiquitillos que solo conocíamos la paridad? Se llamaba la paridad. Y la paridad era una cosa como tan fija, de que solo se podía variar también por ley de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y entonces llevar una devaluación, ¿cómo le correspondió? De todos ustedes nacieron que hace poco, ¿verdad? Entonces, en aquella época, en la administración de Rodrigo Carazo, le tocó llevar a la Asamblea Legislativa una modificación de la paridad del colón. No saben ustedes las discusiones de política que se dieron en torno a eso. La política económica nunca es fácil, ¿verdad? Siempre es controversial, ¿verdad? Y entonces las cosas se polarizan mucho, ¿verdad? Y la polarización me parece a mí que es la moneda de cambio que se está viviendo en Costa Rica. Aquí en Costa Rica todos estamos polarizados, en un sentido u en otro. Y en esto también, y ahora lo van a ver, ¿verdad? En Costa Rica los fines no pueden ser variados por la ley. Les decía, las metas de inflación sí la fija la Junta Directiva del Banco Central, pero además de eso la puede fijar por una mayoría simple, y lograr una mayoría calificada en la Junta Directiva del Banco Central, donde somos 7 viejos y viejas los que estamos ahí, a veces es complicado, ¿verdad? El número 7 es el ministro de Hacienda, que tiene voz, pero no tiene voto, ¿verdad? Entonces, de aquí, de una vez les adelanto que para fijar el régimen cambiario, que es distinto del tipo de cambio, ¿verdad? Se requiere una mayoría calificada. Eso fue lo que hizo el Banco Central, en el 2015, en la época de Olivier Castro, ¿verdad? Hubo una propuesta avalada por el Fondo Monetario Internacional para cambiar el régimen que teníamos a un régimen de flotación, con base en las normas, podemos avanzar aquí un poco, con base en las normas que se establecen en la ley orgánica del Banco Central. Ahí puedes hablar, pasar una o dos, pero en todo caso quiero que sepan que aquí están las normas textualmente que ustedes pueden consultar en esto. Para poder tener unas metas de inflación, el Banco Central hizo una serie de estudios que datan desde el 2006, pues en el 2016 ya se establecieron las metas de inflación de un 3%, y para poder llegar a esa cifra, el Banco Central lo que hizo fue examinar cuál era el promedio de los países con los que Costa Rica realiza el comercio internacional. Y entonces vean ustedes que de aquí pueden sacar otra tal vez no conclusión, pero sí pueden rescatar un aspecto en ese sentido, ¿verdad? El comercio internacional en Costa Rica no solo tiene que ver con el tipo de cambio, con el dólar, sino también con el promedio de los tipos de cambio de los países con quienes comerciamos, ¿verdad? A mí me parece que ustedes en algún momento en el curso les van a decir cuáles son los principales países con los que nosotros comerciamos, ¿verdad? Estados Unidos significa casi el 50% de las importaciones y exportaciones, es el 49 y algo, ¿verdad? Pero comerciamos con Centroamérica, tenemos un tratado de libre comercio con México y con algunos países suramericanos.
Y ahora los países que están de moda son los países asiáticos, y de ellos, entre ellos, la China, ¿verdad?, que tiene un poderío económico poderosísimo, ¿verdad? Es uno de los grandes países emergentes en el mundo, ¿verdad? En los Estados Unidos, bueno, les quería hacer otra observación aquí en el punto 4, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una meta de inflación. La meta de inflación se fijó como el promedio de las inflaciones de los países con quienes comerciamos, pero aquí se fijó en un 3% anual, ¿verdad? La inflación. Y la pregunta que se han hecho, ¿y se cumplen las metas de inflación? ¿Se han cumplido en los últimos 2 años las metas de inflación? No necesariamente. Nosotros tenemos varios años, con excepción del periodo de la pandemia, que es un periodo excepcional, que hay que quitarlo del antes y después, ¿verdad? Porque ahí se rigieron por circunstancias muy especiales, diferentes, y que después se volvió un poco a la normalidad. Pero una de las críticas que nos hacen a nosotros es que las metas de inflación no se cumplen, ¿verdad? Y aquí, sobre eso, aquí al final, y al final también de la presentación, ahí tenemos algunas filminas que tienen que ver con las metas de inflación, ¿verdad? Les adelanto o les hago una confesión, ¿verdad? Yo estoy entre los canallas que quieren bajar la meta de inflación. Bajar la meta de inflación. ¿Por qué razón? Porque tenemos varios años de tener una inflación negativa. ¿Qué significa una inflación negativa? Que es por debajo de cero, medida por el IPC. Eso no lo mide el Banco Central, lo mide el Instituto Costarricense de Estadística y Censos, ¿verdad? De manera que es algo que es ajeno a nosotros, pero hay varias formas de definir la inflación, ¿verdad? La más usual en el mundo es la de lo que se llama el IPC, Índice de Precios al Consumidor, pero no es la única. Ahora vamos a ver un poco cuando veamos el concepto de inflación, ¿verdad? En Estados Unidos hay un doble mandato, es más complicado que aquí, es un doble mandato. Y en los Estados Unidos la Fed tiene que cumplir simultáneamente 2 objetivos que resultan muchas veces contradictorios. Uno es la estabilidad de precios, una inflación baja, ojalá estable, ¿verdad? Y el otro tiene que ver con el pleno empleo, ¿ves? Con la utilización de los recursos. En Costa Rica tenemos nosotros un objetivo primario establecido en la ley, ahí puedes avanzar un poco. No sé qué es lo que... Yo tendría que tener un espejito aquí para ver qué es lo que está pasando. Pero velo ahí ponete otra filmina en donde Costa Rica tiene en su ley un objetivo primario que es controlar la inflación y objetivos secundarios es evitar la subutilización de los recursos, los recursos disponibles de la nación, ¿verdad? Utiliza un concepto que es complicado, ¿verdad? Que es ok. Sí, pero ahora tráeme los binóculos para... Porque si no lo voy a poder ver. Acércate eso aquí, ¿verdad? Bueno, pero entonces sí, ok. All right. Muchas gracias. Vamos a poner esto aquí. ¿Ves? Ahí están los objetivos del Banco Central, ¿verdad? Que dice aquí, el principal objetivo que ven ustedes en la pizarra es mantener la estabilidad interna y externa de la moneda. Esta norma también es un resabio de la ley anterior. La nueva ley en la que yo participé en su redacción cuando era presidente del Banco Central, yo fui presidente del 90 al 94, ya después me fui, y la ley se aprobó en el 95 y esta es la ley que tenemos actualmente en vigencia, pero esta norma no se movió,
no se movió. Y entonces nosotros tenemos que tener, según la ley, ¿verdad?, la estabilidad externa de la moneda. Cuando a mí me van a ratificar en la Asamblea Legislativa, porque se hizo una comisión, porque de acuerdo con la ley ahora los directores del Banco Central tenemos que someternos al escrutinio legislativo, ¿verdad? Y entonces, cuando yo llegué, ahí me dice, mire, don Jorge, ¿cómo es eso de que el Banco Central no está cumpliendo la ley en la parte que dice que tiene que velar por la estabilidad externa de la moneda? La interna es más sencillo de definir, es la inflación, ¿verdad? El precio del dinero se mide por la inflación, ¿verdad? Hay varias formas de ver el valor de la moneda. Uno es el valor intrínseco, ¿verdad?, el valor nominal, y la otra es el valor real que puede tener la moneda. ¿Cómo se hace? Descontando la inflación. Pero el valor externo de la moneda, entonces me pregunta, ¿y por qué el Banco Central no está cumpliendo el valor externo de la moneda, ¿verdad? Eso me lo dijo un diputado, que por cierto votó en contra mía, ¿verdad? Y yo le dije, porque mire, eso quedó del pasado. La ley se reformó en 1995, como les decía, y además en el 2015, ¿verdad?, en atención a una de las reformas aplicadas en el 95, se aprobó un régimen de flotación de la moneda, ¿verdad? Y entonces, el régimen de flotación de la moneda, ¿qué es lo que implica por definición? Por definición implica que el tipo de cambio se rige ¿por qué factores? Por los factores o las leyes de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poco qué es lo que hay detrás de los factores de la oferta y la demanda. Entonces yo le contesté así, le digo, mire, la inflación, de acuerdo con la ley, tiene que ser baja y estable, así lo ha interpretado el Banco Central, pero el valor externo de la moneda no debe ser estable. Le dije yo, y se me quedó viendo el viejo así, y yo le dije, el valor externo de la moneda tiene que ser de equilibrio. ¿Por qué razón? Porque si no, si nosotros fijáramos otra vez un tipo de cambio, comillas, fijo, ¿verdad?, se nos desarma todo el concepto de lo que es la balanza de pagos y todos los factores que intervienen en la balanza de pagos, que son importaciones, exportaciones, entradas de capital, ¿verdad? Entradas de capital, hay capital público y hay capital privado, ¿verdad? Y además de eso, nosotros tenemos, históricamente hemos tenido un déficit en la cuenta comercial que forma parte de la balanza de pagos, hemos sido deficitarios, ¿verdad? Y entonces nosotros, aquí la teoría detrás de esto es que para poder mantener el equilibrio de la balanza de pagos y que no se nos haga una crisis, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener que el tipo de cambio responda a las variables de oferta y demanda, que son variables que varían mucho, que cambian constantemente, para que no llegáramos nosotros a tener un problema. Les doy a dar un ejemplo que también está allá en la memoria del siglo pasado, ¿verdad?, que ustedes probablemente, no sé si oyeron hablar alguna vez, tal vez sus profesores sí. En 1980, siendo presidente de la República, don Rodrigo Carazo, teníamos nosotros todavía el régimen de tipo de cambio fijo, patrón oro, ¿verdad? Y don Rodrigo le dijo a su gente, siendo economista, ve qué extraño, ¿eh?, le dijo a su gente, en mi gobierno, dice, no habrá devaluación, y se mantuvo en un tipo de cambio fijo. Y vean ustedes que en esa época era el 8.60, había subido en la época de José Joaquín Trejo del 6.65 al 8.60, 8 colones con 60 céntimos por dólar. Vean qué regalo, ¿verdad?, en esa época. Y entonces él, al decir, en mi gobierno no habrá devaluación, entonces significaba que el Banco Central tenía la obligación de sostener ese nivel de equilibrio del Banco Central. ¿Y cómo sostiene un Banco Central el equilibrio?
Bueno, hay muchas formas, están las tasas de interés, la política monetaria, que luego ahorita lo vamos a ver, pero fundamentalmente haciendo ¿qué? Vendiendo reservas. Vendiendo reservas. Y fue tan salado, don Rodrigo, ¿verdad?, que el precio del café, que había estado en $350 por fanega en el periodo anterior a que él asumió el gobierno, se vino a 100. Claro, fue un batacazo porque en aquella época Costa Rica dependía muchísimo de los productos tradicionales para mantener la estabilidad de la balanza de pagos. Y entonces en esa época el Banco Central cometió la tontería de ponerse a vender dólares, ¿verdad?, para suplir, digamos, la oferta para enfrentar una demanda creciente de dólares. Y desde luego se volaron las reservas y en determinado momento el país se vio que no podía ni pagar la deuda externa, ni además realizar todas las operaciones normales, las operaciones normales que implican el comercio internacional, ¿verdad? El comercio internacional. Y el comercio internacional entre nosotros sufrió un desajuste fuerte, ¿verdad? Desde el punto de vista monetario lo que pasaba es esto, ¿verdad?, que el presidente en aquella época era un señor muy gastón, le gustaba gastar plata, ya, ¿a quién no? Lo único es que el país no tenía suficientes recursos, sobre todo fiscales, ¿verdad? Y entonces el gasto público aumentó más rápidamente que los ingresos reales, las entradas de divisas, porque el café se vino abajo, también nos fallaron y hubo una crisis a nivel internacional que desembocó en Costa Rica en una devaluación que en algún momento llegó en el mercado libre a 80 colones de 6.65 a 80 colones por dólar. Y después se metieron, intervino el Banco Central y el tipo de cambio lo fueron con intervención trayendo un poquito para abajo, pero nunca volvió al tipo de cambio original, que era el que estaba establecido en la ley. Después se modificó la ley y se dijo, bueno, pongámoslo en 20 colones por dólar, pero no aguantó. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la oferta y la demanda, las expectativas y la cantidad de dinero en la calle eran insuficientes, eran demasiado grandes como para sostener un equilibrio de 20 colones por dólar, ¿verdad? Y ustedes recuerdan, no les puedo pedir que recuerden esas cosas, ¿verdad?, pero tal vez vos recordás un poco, ¿verdad?, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de un desequilibrio macroeconómico de esa naturaleza, ¿verdad? ¿Qué fueron las principales consecuencias en términos de inflación, ¿verdad?, en términos de tipo de cambio, en términos de pobreza, en términos de distribución de la riqueza, en términos de producción y en términos de empleo? Pucha, fue así como la pandemia, algo así parecido, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con la pandemia, verdad? Y entonces de ahí nosotros sacamos otra conclusión importante que se tiene que llevar ustedes en la mochila, ¿verdad?, de este día, y es que la materia de Banco Central es cosa seria, pero el equilibrio macroeconómico no solo es Banco Central, sino también la parte fiscal. Y entonces vean ustedes que una situación macroeconómica en que tenga en desequilibrio tanto la parte monetaria, ¿verdad?, y cambiaria, como la parte fiscal, ¿verdad?, eso conduce a una crisis muy, muy grande. Bueno, entonces ese es uno de los factores que tenemos aquí. Les decía que en Estados Unidos ellos tienen un doble mandato, ¿verdad? Ahora, en estos momentos, allá están en un pleito muy grande, ¿verdad? Y el pleito se lo está echando Trump, el angelito, ¿verdad? Se lo está echando con el presidente de la Fed, que se llama Jerome Powell, y con los demás miembros de la Fed. ¿Por qué razón? Porque
después de la guerra allá de los Estados Unidos ¿cómo se llama? Con quien están peleando allá ya se me olvidó el nombre, del país, ¿cuál es el? Ucrania. El problema se originó en alzas de los precios de los principales materias primas, del transporte muy alto, del petróleo, ¿verdad? Y entonces se creó una situación muy grande. Pero además, en los Estados Unidos, en los periodos anteriores, durante la crisis financiera del 2007, de 2008, en los Estados Unidos, el gobierno aumentó la cantidad de gasto y el Banco Central aumentó la cantidad de dinero en circulación. ¿Con qué propósito? Con una de las cosas que está dentro de los objetivos del Banco Central, y es que el Banco Central decían, la economía se está yendo de pique, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de la pandemia, tenemos que entrarle a rescatar a todas las pequeñas empresas, a la gente que está perdiendo su trabajo y todo eso. ¿Y por qué perdieron todo su trabajo y las pequeñas empresas? Porque la pandemia, lo que desde el punto de vista de salud se definió, y esto lo definió la Organización Mundial de la Salud, y prácticamente se lo trasladó a los demás organismos internacionales, es esto: cierren la economía, ¿verdad? Cierren la economía porque todo el mundo se está enfermando, y al cerrar la economía el empleo se vino para abajo, el desempleo evidentemente subió, la pobreza y todo lo demás, y no reventó la inflación por una razón. A pesar de que el Banco Central de allá, de la Fed, y el gobierno de los Estados Unidos aumentaron la cantidad de gasto y de emisión de dinero, ¿verdad? Como la gente estaba encerrada entre las casas, todas dándose golpes de pecho, ¿verdad? No podían salir, ir a los bares como ustedes hacen todos los sábados y todo ese tipo de cosas, entonces la gente no gastó, la gente no gastaba, y la cantidad de dinero se acumuló en las cuentas bancarias, ¿verdad? Y en las cuentas personales de las empresas, de las personas y también de las empresas. Cuando terminó la pandemia y se abrió la economía, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo la gente en esa oportunidad? ¿Verdad? Fue, como lo he dicho yo en otras oportunidades, como si le abrieran la barrera a los toros en una plaza de toros abarrotada de gente, ¿verdad? Y todo el mundo se tiró a gastar, ¿verdad? Esa actitud, que no fue bien prevista ni por las autoridades fiscales ni por las autoridades monetarias, reventó una cantidad de gastos inmensos, ¿verdad? Y en periodo de tiempo muy corto la gente se disparó a gastar. ¿Y qué fue lo que pasó con la inflación? La inflación se disparó, ¿verdad? Y entonces cuando la inflación se disparó, ¿qué fue lo que tuvo que hacer el Banco Central? De subir las tasas de interés. Aquí también. Nosotros seguimos mucho. Aquí las tasas de interés subieron hasta el 9%. En los Estados Unidos llegaron, creo que fue hasta el 6%, cuando la inflación en los Estados Unidos andaba ahí por alrededor también del 9%, 11%, por ahí. Entonces se produjo esa contracción tan fuerte. ¿Qué conclusiones o qué lecciones podemos nosotros derivar de esto? Que no es tan fácil manejar la política monetaria, ni es tan fácil manejar la política fiscal, ¿verdad? La gente cree, a veces equivocadamente, ¿verdad?, que tirando plata a la calle se van a aumentar la producción, la generación de empleo, los salarios van a aumentar, y no es así. Más bien se producen crisis que se manifiestan en pobreza, en menores salarios reales, desempleo, ¿verdad? Desempleo, que es muy importante. Y entonces ustedes tienen que saber, ¿verdad?, que la política monetaria y cambiaria no es comida de trompudos, ¿verdad? No es comida de trompudos. Es algo que tiene que manejarse muy cuidadosamente, ¿verdad?, porque tiene consecuencias, ¿verdad? Y el dinero
El dinero me parece a mí que es como una bendición y una maldición a la vez, ¿verdad? Si el dinero se maneja frugalmente, ¿verdad?, puede ser bastante bueno, sobre todo cuando se acompaña de estabilidad en todo el sistema. Pero si uno suelta las manos del dinero, la cantidad de dinero se puede convertir en un diablo. Y entonces tiene consecuencias sociales muy importantes que no son fáciles de contrarrestar, ¿verdad? ¿En qué se enfrentan los Estados Unidos en este momento? Después de esa inflación, los Estados Unidos subió las tasas de interés, bajaron la inflación. Los Estados Unidos mantienen una meta de inflación más baja que nosotros. La tienen de un 2%. Nosotros la mantenemos, en un 3%. Otros países en desarrollo andan en 3, 4 y algunos hasta 5%. Los países europeos que tienen un solo banco central, con excepción de Suiza e Inglaterra, que están fuera del esquema, ¿verdad?, tienen también metas de inflación de un 2%, ¿verdad? Y entonces los Estados Unidos, ¿qué era lo que quería hacer? Subir las tasas de interés para que reducir la cantidad de crédito, y al reducir la cantidad de crédito, ¿qué se reduce? El gasto. Y el gasto excesivo era lo que estaba produciendo la inflación. Y entonces, se enfrentaron a esa situación. Después, para que vean ustedes cómo es de azarosa la economía, ¿verdad? Entonces, le están echando las culpas ahora a la Fed de que mantuvo tasas de interés muy altas durante un periodo de tiempo muy largo. Y entonces el empleo en los Estados Unidos empieza a perder dinamismo, ¿verdad? Y entonces la bronca que se tienen ellos, que es una bronca seria, ¿verdad?, es que el presidente Trump y los republicanos quieren que bajen las tasas de interés. Aquí en Costa Rica también. Y ahora les voy a decir cuáles son los sectores que quieren que bajen la tasa de interés. La Fed no ha querido hacerlo. Y la Fed lo que trata de buscar es un matrimonio entre las tasas de interés y el desempleo. Y producir ese matrimonio, ¿verdad?, no siempre es sencillo, ¿verdad? Porque de acuerdo con algunas teorías y la regla de Fisher y otra gente, la regla de Taylor, más en concreto, lo que dicen es esto: si usted quiere bajar el desempleo, tiene que tirar más dinero y aceptar una mayor inflación, y a la inversa. Y entonces llegar a ese equilibrio en que haya inflación bajita, ¿verdad?, y alto desempleo, algo que sea similar al pleno empleo, ¿verdad?, que allá en Estados Unidos lo consideran aproximadamente en un 3%, consideran ellos que están contentos con el pleno empleo. Acuérdense que el pleno empleo, hay una serie de factores que tampoco dependen del Banco Central, son esencialmente decisiones del sector privado, ¿verdad? Y entonces tener un desempleo de cero es prácticamente una quimera. ¿Por qué una quimera? Porque no se puede lograr tan fácilmente. Hay periodos de transición, la gente se incorpora al mercado de trabajo constantemente, ¿verdad? Las empresas a veces botan empleados y cosas de esa naturaleza, y entonces no se puede lograr que la gente salga de la universidad como ustedes y a la semana siguiente tengan un trabajo fijo. Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Pero pudiera ser que se encuentren con que la pelea ahí es dura, ¿verdad? Y entonces están en esa pelea en los Estados Unidos. En Costa Rica se ha dado una pelea también similar. Muchos sectores, que ya pueden ustedes de antemano adivinar quiénes son los que han abogado porque el Banco Central bajara más rápidamente las tasas de interés, con el objeto de ¿qué? De estimular la economía. ¿Vía qué? Vía crédito, ¿verdad? Y el crédito va para dos ramas, ¿verdad? Para el consumo de las personas físicas y las personas físicas con actividades lucrativas, pero también los gastos de inversión de las empresas, ¿verdad? Sin embargo, todavía no hemos podido
¿cómo se llama?, descubrir la piedra de agua bendita, ¿verdad? Nosotros no podemos todavía, ni el mundo, creo yo, llegar a decir cuál es la cantidad exacta que tenemos que tener nosotros de expansión monetaria para que haya estabilidad y no tengamos inflación, para que haya crecimiento y no tengamos desempleo, ¿verdad? Y además el crecimiento y el desempleo son variables demasiado complicadas, ¿verdad?, que responden a una serie de factores que los bancos centrales no controlamos, ¿verdad? Y de ahí les saco otra lección que se pueden llevar ustedes en la mochila, ¿verdad? Ningún banco central tiene que ser tan prepotente ni tan petulante como para creer que todo lo puede hacer. En el Banco Central nadie es doña toda, ¿verdad? Nadie. Y entonces lo que tiene que hacer el Banco Central es decir, bueno, de todo este instrumental que tenemos, pasemos aquí a ver si ya tenemos otras aquí, otras filminas. Espérate para ver cuál era. Vamos a ver. No me acuerdo para pasar esta, Marlene, ¿vos te acuerdas? ¿Cuál? Pasarla unas 2 o 3 más. Bueno, moverlas ahí, sí. Ok, all right. Pasarla ahí, pasarla a la otra. Ok, ahí nos quedamos, de momento. Entonces, los bancos centrales tienen que saber, ¿verdad?, que las decisiones de inversión y de consumo no dependen necesariamente del Banco Central. El Banco Central puede influir en las decisiones de consumo. ¿Cómo? Subiendo las tasas de interés, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, el día en que tengan ya ingresos estables y eso, y quieren comprar carrito, si es que ya no lo han comprado, o quieren comprar una casa, ¿verdad?, usted tiene que saber que parte de eso va a salir del ahorro, pero parte va a salir de préstamos de los bancos comerciales y de las entidades comerciales, ¿verdad? Y entonces la tasa de interés para ustedes va a tener y va a jugar un papel muy importante, ¿verdad? Ok. En ambos países las normas legales son relativamente ambiguas, piden lograr estabilidad de precios, pero no definen en qué consiste la estabilidad, ni fija ninguna cifra porcentual ni método para lograrlo, ¿verdad? Lo deja, es decir, la ley es ambigua, lo deja en manos de las respectivas instituciones, ¿verdad? Y entonces lo que el Banco Central, lo que le dice la ley, mire, usted encárguese de tener una inflación baja, pero no se dice cuánto es baja y estable, ¿verdad? Y además el Banco Central ha pecado en muchas oportunidades porque ha tenido inflaciones más altas, ¿verdad? Cuando yo llegué a la Junta Directiva del Banco Central, digamos, me tocó ser presidente en el 90, por ahí, vean ustedes cuántas décadas han pasado, ¿verdad? De la inflación estaba altísima, y a mí me tocó meter clavijas, subir tasas de interés, ajustar el tipo de cambio para traerme el desequilibrio macroeconómico que teníamos un poco para abajo para llegar a niveles un poco más bajos. A lo más que llegamos nosotros fue en un periodo, bajamos la inflación de 27%, que es un montón, al 9%. Después de eso yo salí y me fui del Banco Central y duró la inflación en 10% no sé cuántos años, ¿verdad? Entre otras cosas porque se hacía un ajuste para mantener el tipo de cambio estable en términos reales. Bueno, avancemos un poquito porque si no nos quedamos mucho acá. ¿Es bueno o malo que sean los bancos centrales en el mundo los que determinen cuál va a ser la inflación que ellos van a seguir? Si la ley no les dice nada. Ninguna ley, creo que solo Nueva Zelanda, ¿verdad?, ninguna ley que yo conozca le dice cuál debe ser la tasa de inflación que deben tener, ¿verdad? Lo que dice la ley es que la inflación tiene que ser lo más bajo posible, ¿verdad? De manera que la ley nos permitiría ahora reducir la inflación, por ejemplo, del 3%, que es por lo que yo estoy abogando. Perdón, hablo, les insisto, a título personal.
Todas las mentiras que diga hoy solo se pueden atribuir a mí, no se le pueden atribuir a la junta directiva del Banco Central. A mí me parece que hay una inflación. ¿Y por qué? A mí me parece también porque es algo muy importante, porque la inflación es un impuesto, ¿cierto? La inflación es un impuesto. ¿Y a quiénes son los que muerde más la inflación? De los de menores recursos. Son de las personas que tienen menor posibilidad de trasladar a sus clientes, ¿verdad?, el costo de la inflación. Y entonces produce unas grandes disparidades en el ¿cómo se llama?, digamos, en la distribución del ingreso, ¿verdad? En Costa Rica tenemos un segundo mandato. Déjame ver si... Pásamelo, Marlene, por favor. No, échamelo para atrás, un tirito. Vamos a ver. Otro para atrás, para acá. Otro, ¿verdad? Incluso otro todavía. Vemos aquí. El Banco Central tiene objetivos primarios y tiene objetivos subsidiarios, ¿verdad?, que están ahí, ¿verdad? Lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la nación. Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo bailamos ese trompo, ¿verdad?, cuando no sabemos exactamente cuáles son los recursos de la nación? En primer lugar, la nación es un concepto, digamos, complicado. La nación se usa a nivel de derecho internacional, pero internamente se usa el Estado. El Estado tiene activos y pasivos, ¿verdad? Y cómo utilizar las cosas que son los recursos de la nación. Uno de los recursos principales, ¿cuál es? El empleo, ¿verdad?, la mano de obra. Uno no puede incluir, hay otros recursos que tenga la nación, como por ejemplo los mares, el cielo, el espacio aéreo, ¿verdad?, los ríos y cosas de esa naturaleza, y también cosas importantes que están en el subsuelo, ¿verdad? Pero el agua de los mares puede ser explotada desde varios puntos de vista, incluyendo la pesca, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr el empleo pleno de los recursos naturales? Eso no es fácil de saber. Por esa razón, y esta es otra de las conclusiones que ustedes pueden llevar, ¿verdad?, es que ningún banco central dice cuál es la meta de crecimiento económico que tiene. No lo dice, ¿verdad? Costa Rica no lo decimos. Lo único que podemos hacer es ver cómo puede influir la política monetaria del Banco Central en el crecimiento de la producción a través del gasto, ¿verdad? Ok, la Fed tampoco. La Fed tiene un doble mandato, pero siempre habla de una inflación del 2%, pero nunca ha dicho la Fed cuál es la tasa de desempleo de pleno empleo, ¿verdad? Se habla informalmente de un 3%, pero la Fed nunca la ha definido, ¿verdad? Ok. La otra cosa que es importante, y es que dentro de los mandatos de tanto de la Fed como que tiene Costa Rica, digamos, la inflación tiene que ser lograrse de manera sostenible, ¿verdad? Y entonces aquí eso es una de las cosas que a veces sucede cuando hay demasiada liberalidad administrativa de la gente. En los bancos centrales pueden tomar medidas para estimular el crecimiento y que no sean sostenibles, ¿verdad? El año pasado y parte del 23, nosotros tuvimos una polémica en Costa Rica en donde entidades serias como el Estado de la Nación nos pedían que bajáramos más bien la tasa de interés para que aumentáramos la producción, ¿verdad? La tasa de interés estaba muy baja, la inflación que teníamos era cero, ¿verdad? Y después y ellos querían que el Banco Central bajara la tasa de interés, ¿verdad?, para que subiera la inflación. Y al subir la inflación, ellos esperaban que el tipo de cambio
pudiera subir. Bueno, yo no veo que nosotros tengamos tiempo para tratar todas estas cosas, así es que lo voy a pimponear selectivamente para llegar a algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Ok. Todo lo que tiene que ver con la producción lo vamos a dejar. Yo se los dejo a ustedes aquí para que ustedes tengan chance de leerlos, ¿verdad? Una de las cosas importantes que tiene que ver con los resultados de una buena política monetaria es el nivel de los salarios reales. ¿Qué es lo que puede hacer el Banco Central para que los salarios mantengan su valor real? Dos cosas esencialmente, ¿verdad? Una es que no haya inflación o que la inflación sea lo más bajo posible, y la otra es que si hay periodos de baches deflacionarios, ¿verdad?, cuando por ejemplo la producción no está creciendo a su nivel potencial, el Banco Central puede estimular el crecimiento del gasto y de la inversión bajando sus tasas de interés, ¿verdad? Y entonces en esas circunstancias, ¿verdad?, el Banco Central puede digamos, lograr que la cantidad de crédito en la economía suba porque bajan las tasas de interés. Y entonces vean ustedes que hay una relación inversamente proporcional entre las tasas de interés y el crédito, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las cosas, de las variables con las que nosotros tenemos que jugar. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Vamos a ver. ¿Cuál ha sido la inflación en los últimos años? Recordémoslo brevemente. Hemos tenido en los últimos años una inflación de 0, negativa incluso en algunos periodos, ¿verdad? Y no solo eso, sino que hemos tenido desde el punto de vista macro equilibrio fiscal. Hemos tenido equilibrio fiscal. Y el gobierno de la República, excluyendo los intereses, por primera vez en los últimos dos años y medio, ha tenido gastos inferiores a los ingresos. Claro que metiendo ya los intereses se tiene un déficit primario y el asunto se hace un poquito más complicado. Pero teniendo equilibrio macro en lo fiscal, básicamente, y en lo monetario, los efectos que se han producido en los salarios reales han sido positivos, ¿verdad? Desde el 24 a la fecha, ¿verdad?, en los distintos meses, los salarios reales, con excepción de junio del 24, ¿verdad?, los salarios reales han crecido. Bastante crecieron en el 2024, 4.1 en los primeros 2 meses, marzo 4.6, abril 7.5, en junio les decía, cayeron un poco, después volvieron a subir, y durante el periodo del 2025, con excepción de marzo, que solo subieron 0,1%, todos los demás meses el salario real ha crecido. Más fundamentalmente reflejado en cuál sector se ha reflejado, en el sector privado, ¿verdad? Porque el sector público ha estado sometido a la regla fiscal y entonces se han congelado los salarios. Creo, hasta donde yo entiendo, que la regla fiscal no se aplica a ciertas entidades como las municipalidades, y creo que a la Universidad de Costa Rica tampoco se le aplica. Sí se le aplica, los han atornillado. Ok. No sé cuál va a ser el futuro de la regla fiscal, ¿verdad? Pero a futuro, otra de las conclusiones a las que nosotros podemos llegar es esta, ¿verdad? El equilibrio fiscal
que se ha tenido hasta el momento, después del 2018, haciendo caso omiso de la pandemia, ¿verdad? Que ha sido muchísimo más restrictivo, ¿verdad? Y con limitaciones para el pago del volumen de la deuda externa, de la deuda total, que incluye la interna y la externa, en términos del PIB, no tiene que pasar del 60%. Si pasa del 60%, no más ingresos, aumentos de ingresos. Ahora, para el 2026, como el porcentaje de la deuda bajó al 57%, ¿verdad? Entonces sí va a haber incrementos salariales en ese sentido, ¿verdad? Entremos ahora a ver un poquito cómo funcionan la política monetaria del Banco Central, ¿verdad? En Costa Rica la política monetaria funciona un poco como los Estados Unidos, ¿verdad? Que hacen variar el costo de los préstamos directos de los bancos centrales por medio del redescuento. Suben la tasa de interés de los Fed Funds y entonces los bancos en los Estados Unidos que se financian también de otros bancos o de la Fed mismo, ¿verdad? Tienen un costo más alto del dinero y entonces tienen que trasladarlo a sus clientes, a sus usuarios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la demanda de crédito? Merma, ¿no? La demanda de crédito merma, y al mermar la demanda de crédito, ¿qué es lo que pasa con los gastos de la gente en consumo de inversión? También merman, ¿verdad? En Costa Rica tenemos aquí más o menos la misma situación, ¿verdad? Funciona de forma similar con las captaciones de corto plazo, en lo que se llama el MIL, que son las operaciones de muy corto plazo que tiene el Banco Central y que responde a la misma tasa de interés de la tasa de política monetaria que cobra el Banco Central, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros entre los colones y los dólares, ¿verdad? Hemos dicho desde el puro principio de que el comercio internacional se hace fundamentalmente en dólares, ¿verdad? No exclusivamente, pero sí principalmente en dólares, ¿verdad? ¿Qué relación existe entonces entre los colones y los dólares, ¿verdad? Entonces lo podemos ver desde varios puntos de vista. Hay varios enfoques, ¿verdad? Uno de ellos es el enfoque de la balanza de pagos, ¿verdad? Empecemos por ese. Lo voy a hacer ahora más que todo resumido, porque si no se hace como muy denso, todo lo que escribí es bastante denso, ¿verdad? La balanza de pagos tiene las importaciones, las exportaciones, las entradas de capital, los pagos de remesas al exterior, la plata que nos vienen de los extranjeros que están allá, que nos envían dinero para acá, y a la inversa, los gastos de turismo, tanto del que viene como el que sale, y al final tenemos una balanza de pagos que por definición siempre tiene que estar equilibrada en sus componentes, pero siempre hay un desbalance, ¿verdad? Siempre hay un desbalance. Y entonces, ¿cómo se ha definido el desbalance? ¿Cómo se ha financiado el desbalance en Costa Rica en los últimos años? Fundamentalmente con entradas privadas de capital. Son entradas privadas de capital. Y entonces Costa Rica, como ha sido muy exitoso en su política de comercio exterior, de exportaciones fundamentalmente, ¿verdad? Entonces ha tenido un incremento y diversificación muy fuerte de las exportaciones, ¿verdad? Entonces, pero siempre tenemos un déficit, porque importamos más de lo que exportamos, ¿verdad? Y eso que exportamos ahora, mucho exportamos servicios, ¿verdad? Más que bienes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se financia? Se financia con las entradas privadas de capital. Las entradas, el déficit ha rondado en los últimos años un poquito menos del 2% del PIB, un poquito menos del 2% del PIB, pero las entradas privadas de capital exceden ese monto, ¿verdad?
exceden ese monto. Entonces aquí también, en estos momentos, tenemos nosotros otra de las lecciones que ustedes pueden rescatar de hoy, ¿verdad? Y es que la balanza de pagos en Costa Rica, la balanza de pagos está siendo suficientemente financiada, holgadamente financiada con moneda extranjera. Ha habido más ingresos de moneda extranjera que egresos. Eso significa que el mercado cambiario ha sido superavitario, y eso se ve en el Monex. Cualquiera de ustedes puede entrar en el sitio web al Banco Central y ver las transacciones diarias que se dan. Ahí ustedes van a observar, ¿verdad?, que el Banco Central, por lo menos en los últimos meses, solo ha intervenido en el mercado cambiario, para comprar divisas para el sector público. ¿Por qué? Porque por ley todo el sector público tiene que comprar sus divisas en el Banco Central. Eso también nos demuestra otra cosa, que desde el punto de vista de la balanza de pagos y desde el punto de vista de las entradas y salidas del mercado de divisas, hemos convivido con un régimen superavitario, ¿verdad? Y cuando hay más entradas de divisas que las salidas, ¿qué es lo que pasa con el tipo de cambio? La moneda, al revés, pero yo sé lo que vos tenés en mente, que no es incorrecto. Lo que vos me decís es que el tipo de cambio se va a devaluar, pero la moneda, que es la de nuestra, se va a revaluar. ¿Por qué? Porque al tener nosotros un tipo de cambio más bajo, significa que la moneda tiene un valor más alto. Entonces, correctamente lo que estás diciendo es correctamente bien, ¿verdad? Pero aclarando nada más que lo que está pasando es en términos del dólar y no en términos del colón. El colón vale más, ¿verdad? En términos de, digamos, de la apreciación de la moneda, lo que ha sucedido también es que han bajado muchas cosas. Voy a buscar una parte que tengo aquí, vamos a ver si la encuentro. Vamos aquí. Sí, aquí la tengo, aquí está. Vean, ustedes me preguntan, y la gente ha preguntado mucho en la calle, ¿verdad?, ¿por qué diablos el colón es tan fuerte, más fuerte que la moneda americana, ¿verdad? ¿Y por qué es que la moneda se ha apreciado? ¿Por qué el tipo de cambio ha caído de hace unos 3 años, que estaba, después de la pandemia, que estaba, y con la guerra de Ucrania, ¿verdad?, que llegó a casi 700 pesos por dólar, ¿verdad? En eso estaba, después empezó a caer, y entonces la gente decía, no, es que el Banco Central lo que está es manipulando, manoseando el tipo de cambio de una manera tendenciosa para que el tipo de cambio caiga, ¿verdad? Y entonces hay razones para explicar esto, que se los voy a leer, algunas de las que tengo aquí. Lo primero que debo decir, ¿verdad?, es que el Banco Central es una institución que se rige por el derecho público. Si el Banco Central hace alguna matráfula en ese sentido, los directores nos meten en la cárcel, tan simple como eso, porque no es sencillo, ¿verdad?, que un Banco Central le pueda explicar a la Contraloría o a la Procuraduría o eventualmente a la Corte, ¿verdad?, por qué está bajando el tipo de cambio, primero. Lo segundo es que ustedes no van a encontrar una decisión en la Junta Directiva del Banco Central que las escrutina todos los meses la Contraloría, en donde se diga el Banco Central fijó el tipo de cambio en tanto o no, ¿verdad? Y la explicación que yo veo es, la primera que vimos es de la balanza de pagos en Costa Rica. Bueno, y olvidé que en la balanza de pagos entra algo muy importante que ustedes también tienen que saber,
Y es el endeudamiento externo, que tiene que ser aprobado del gobierno, que tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y durante estos últimos 2 años se aprobaron 5.000 millones y otros recursos, ¿verdad?, de eurobonos, ¿verdad?, de los cuales los últimos 2.000 millones no se aprobaron porque el gobierno le pusieron limitaciones en la Asamblea y el gobierno no cumplió, y esos 2.000 millones están ahí, están aprobados, pero no se han girado. Pero entonces el endeudamiento externo también influye en la oferta de divisas, ¿verdad?, y que explica un poco lo que ha pasado. Vamos a ver. Hacemos ahí, nos hemos brincado tamaño número de puntos. En el 59 dice, ¿por qué el mercado cambiario ha llegado a ser superavitario y el tipo de cambio ha llegado a los niveles actuales apreciando el valor del colón? Que es lo que vos decías. Cuando apenas hace 2 años se cotizaba a casi 700 por dólar. La respuesta es que varias cosas han sucedido en el mercado internacional y extranjero a favor de la economía nacional. Primero, la política de promoción de exportaciones fue exitosa, tanto que ahora somos víctimas de nuestro propio éxito. Diversificación, eficiencia, productividad, penetración de mercados y otros más. Por ejemplo, en mi época Costa Rica producía postres, ¿verdad?, que eran café, banano y cacao, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos 2 productos muy importantes, uno que está medio mermando, pero ¿cómo se llama?, los productos médicos, ¿verdad?, los semiconductores y ese tipo de cosas, es el principal producto de exportación en Costa Rica, ¿verdad? Ha habido mucha diversificación. Las exportaciones de bienes y servicios han subido, especialmente las de servicios y zonas francas. Exportamos más servicios ahora que bienes, y las zonas francas, las exportaciones de zonas francas han crecido a un 18%, las fuera de las zonas francas, donde hay productos importantes, de piña, por ejemplo. Costa Rica es uno de los principales productores de piña, ¿verdad?, pero han crecido apenas a un 2,8%. Y aunque las importaciones y medios de pago de deuda también han crecido, el saldo negativo de la balanza de pagos se financia con entradas directas de capital, y pónganle atención a esta última parte, y sobra para acumular reservas en Costa Rica. Les voy a poner aquí las reservas como se han puesto aquí. Pásamelo. Adelante, brinquémonos toda la parte legal y vamos a donde están unos gráficos, ¿verdad? Este es el IMA, ese es el crecimiento, eso es interesante de ver, pero pasate a otro, seguí aquí un poquito más, pasa esto otro, y este es el saldo de la balanza de esta de aquí, ¿verdad? Estas son las reservas que tiene Costa Rica, ¿verdad? Desde enero del 2023 Costa Rica se llenó de reservas. En la actualidad, ¿verdad?, tiene una cantidad muy grande, ¿verdad? Tiene 15.600 millones de dólares en reservas, ¿verdad? Y entonces me parece a mí que eso es una cosa importante. ¿Y por qué llegó Costa Rica a acumular tantos millones de reservas cuando durante la pandemia se voló la mitad de las reservas que tenía? Se las voló, ¿verdad? Y no hizo ningún ajuste en el tipo de cambio en aquella oportunidad. Bueno, sí hubo, cuando el tipo de cambio subió a 700, pero en la pérdida de reservas en aquella oportunidad no se utilizó tanto para evitar la subida del tipo de cambio, ¿verdad? Y entonces, y ahora tenemos una balanza de pagos muy superavitaria, entradas de capital suficientes para financiar el déficit de la balanza de pagos y además acumular reservas. Bueno, una de las preguntas que ustedes me pueden hacer es esto: ¿y para qué sirven las reservas? Si tenemos un tipo de cambio flotante o libre, o podemos llamar nosotros semilibre. ¿Cuál es la gracia de tener un tipo de cambio libre? La gracia es que cuando hay desajustes en la balanza de pagos,
desajustes internos, ¿verdad? Y estamos perdiendo reservas. Nos cae la desgracia de que subiera el precio del petróleo o volvieran a subir el precio de los transportes o las materias primas y cosas de esa naturaleza. Y si el país está convencido de que ese ajuste es temporal y no permanente, podría usar sus reservas para paliar ese faltante. Pero Costa Rica no debería estar utilizando reservas, ¿verdad?, en periodos en que uno tenga la convicción, ¿verdad?, de que el cambio es permanente. El cambio es permanente. Ahí, ¿qué es lo que habría que hacer como estrategia de política pública, ¿verdad? Ahí, en mi opinión, lo que habría que hacer es dejar que el tipo de cambio suba, ¿verdad? Y esa es otra también de las lecciones o de las cosas que ustedes pueden rescatar hoy. Cuando hay dificultades en la economía internacional que no revisten el carácter de temporal, lo fundamental es dejar que hagan que se haga lo que se hace en los países más civilizados, más desarrollados, y es dejar que el tipo de cambio suba. ¿Por qué razón es importante que el tipo de cambio suba en circunstancias de esa naturaleza? Porque es la única forma de proteger la parte real de la economía, ¿verdad? Y en eso yo he tenido discrepancias importantes también en el mismo seno del Banco Central, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy de los que cree que si el tipo de cambio está muy bajo, hay sectores que han sido muy chineados en el pasado, como son los sectores exportadores y los sectores del turismo, ¿verdad?, acostumbrados a recibir subsidios del Banco Central, ¿verdad? Y entonces, más bien, en esas circunstancias, si hay una situación que nos haga, por ejemplo, si cae la inversión extranjera, ¿verdad?, si los turistas que vienen a Costa Rica deciden cambiar de destino, ¿qué puede hacer un Banco Central o la oficina, ¿cómo se llama? El Ministerio de Turismo aquí, la Dirección de Turismo, ¿cómo? El Instituto Costarricense de Turismo, ¿qué puede hacer para obligar a los costarricenses a que vengan aquí al país a gastar plata y a tener una estancia mayor de la que históricamente han tenido? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque las decisiones del sector privado fundamentalmente las toma el sector privado y no hay nada en economía que garantice que el sector privado siempre va a mantener la misma decisión. Y esa es también otra de las cosas que ustedes tienen que rescatar de esta conversación. La economía es azarosa, pueden cambiar las cosas. Si los vientos, digamos, de lo que es la atracción turística de Costa Rica, porque es verde y amamos la naturaleza y los ríos y las aguas son calientitas, ¿verdad? Como me dice, tengo una hija que vive en Estados Unidos y viene a Costa Rica y me dice, mira, allá uno no se puede meter en el mar porque es helado, aquí sí se pueden meter, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, si cambian esa percepción de los turistas, puede ser que cambie la visitación. Y algo de eso está pasando aquí. Pero también el turismo puede cambiar por una serie de razones complejas. Pensemos en una, la seguridad. Aquí los medios de comunicación, sobre todo las teles, ¿verdad?, las principales teles, ¿verdad?, de lo único que nos hablan aquí es de los crímenes y de los pistoletazos que se dan los narcotráficos, ¿verdad? Y lo que han logrado es ahuyentar y asustar a la gente. Eso se va a manifestar eventualmente, y si es que no ya se está manifestando en la visitación a este país. Por eso yo diría que hay que ser cuidadoso. Pero entonces, ¿qué debería hacer la autoridad pública en unas circunstancias como esas? ¿Verdad? Siempre se puede recurrir a lo que siempre hacemos los costarricenses, es que el gobierno gaste plata para que le ayude y haga promociones en el exterior para decir qué bonito es Costa Rica y todo ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista del Banco Central, lo más inteligente y lo más eficiente que podemos hacer nosotros es permitir que el tipo de cambio se ajuste hacia arriba. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque eso le permite al sector real subsistir en ese sentido, ¿verdad? El otro tema que tengo aquí, se dice que en algún momento, cuando las tasas de interés en colones eran muy altas, la tasa de política monetaria en algún momento alcanzó un 9% anual, coincidente con una inflación del 12%, ¿verdad?
se estimularon entradas de capital que apreciaron el colón. Cuando ustedes estudian economía, siempre van a recordar en la parte de comercio internacional, en la parte internacional de la economía, ¿verdad?, que cuando un país, Rusia, por ejemplo, o cuando un país todavía más poderoso, China, ¿verdad?, digamos, sube las tasas de interés, la moneda china se puede apreciar. ¿Por qué? Porque en términos comparativos, gente que está invirtiendo en otros países, ¡pum!, puede llegar y tirar la plata a ese país. En Estados Unidos también. Los aranceles de Trump, ¿cuál será el efecto que va a producir en el comercio internacional, ¿verdad?, que va a encarecer en cierta forma ese tipo de cosas? Bueno, en Costa Rica pudo haber pasado al principio, cuando las tasas de interés subieron tanto, ¿verdad?, que comparativamente subimos las tasas de interés más de lo que habían subido en otros países, como en los Estados Unidos. Entonces la gente podía tener un incentivo para decir, ok, aquí tengo esta cantidad de colones, voy a comprar dólares. Entonces ahí podrían ver cuál es la prima que existe, perdón, la prima que existe por invertir en colones. Y decir la gente, ok, yo tengo plata en los Estados Unidos, porque la mayoría de los ticos tienen, como los ticos somos gaveteros, la mayoría de los ticos tienen sus ahorros escondidos en el exterior, ¿verdad? Entonces pueden traer plata, quemarla en el mercado de divisas, ¿verdad?, y entonces vender dólares, y esos dólares vienen a deprimir un poco el tipo de cambio. ¿Por qué razón? Porque de ahí la oferta, aumenta la oferta de divisas, ¿verdad? Y entonces esa es otra de las cosas en las cuales nosotros tenemos que ponerle atención. En los últimos años yo no he visto ese fenómeno. ¿Por qué razón? Porque las tasas de interés de la tasa de política monetaria del Banco Central bajó de un 9%, ¿y en cuánto estamos ahora? En un 3,5%. Estamos en un 3,5%. La tasa de política monetaria ahora, en estos momentos, es lo que nosotros podríamos llamar una tasa neutral. Una tasa neutral. ¿Y qué es una tasa neutral? Esto se lo vas a tener que repetir a los estudiantes después, ¿verdad? Cuando ustedes lean y digieran este tipo de cosas, que no va a ser así como tan fácil, ¿verdad? Una tasa neutral es aquella en que ni estimula ni desestimula la economía, ni enfría ni recalienta la economía. Entonces, ¿cuál es el mensaje de una tasa neutral? Yo recuerdo que tuvimos varias polémicas con los empresarios que nunca entendieron el concepto. Ellos decían, la tasa tiene que ser neutral para que el tipo de cambio suba, ¿verdad? La tasa, cuando es neutral, ni estimula ni desestimula la economía, el crecimiento, ni estimula ni desestimula las entradas de capital. Es una tasa precisamente que se llama neutral. Y esto me lleva a otro punto muy interesante, ¿verdad?, sobre las tasas de interés, ¿verdad? Ustedes estudiaron macro y micro, ¿verdad? Yo asumo que algunos cursos se hicieron de macro y micro, ¿verdad? Sobre todo en micro, ¿verdad? ¿Cómo llega la gente a determinar los equilibrios en micro, ¿verdad? Bueno, de ahí tienen una oferta y una demanda de un bien cualquiera, ¿verdad? Tienen sus curvas que bajan y que suben, ¿verdad? Y en determinado momento, cuando hay concordancia entre la cantidad de lo que la gente quiere producir y la cantidad de lo que la gente quiere consumir, ¡pum!, ahí hay bingo, hay acuerdo, se establece el precio, ¿verdad? Y entonces, si el Estado, a través del Banco Central o a través de los controles de precios que han habido en Costa Rica tantas veces ahí en el Ministerio de Economía, ¿verdad? Si el Estado interfiere con ese equilibrio natural que se da entre productores y consumidores, entonces el precio relativo es un precio diferente, es un precio que puede ser o más alto, disculpen, pero yo soy muy alérgico y el bandido de aire acondicionado me está jugando una pasada,
Pero no importa, no lo vamos a quitar por ustedes porque es preferible que uno se friegue y no que todo el mundo, que todos los demás se acaloren, ¿verdad? Pero entonces, ahí lo que tenemos nosotros, que cuál es la tasa de interés que sería más neutral en una economía supuestamente de mercado, ¿verdad? En donde la escasez es la que determina, ¿verdad?, cuáles van a ser las cantidades de bienes y de servicios que la gente va a producir. Y tiene que ser una tasa de 0. Y esa es la tasa de inflación ideal en el plano teórico, una tasa de interés, una tasa de inflación de 0, lo cual significa que un banco central tendría que llevar sus políticas monetarias para tener la estabilidad. No, mira, era una broma. No lo. No se preocupen, nosotros Sí. Dios guarde, mira, si se pueden dormir con este tema tan árido, si les pones el aire acondicionado más bajo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eso me parece a mí que es importante. Hay un profesor que fue miembro, colega en la Junta Directiva del Banco Central, Miguel Cantillo, lo conocen ustedes, algunos, en la Escuela de Economía. Él recientemente dio una charla a la cual no pude asistir, pero sí leí el planteamiento de él, y él sostiene, y a mí me parece con razón, que el verdadero equilibrio que se tiene que dar en una economía es aquella donde los precios se determinen por las elasticidades relativas de oferta y demanda y no por influencia del Estado. Los típicos libros de texto que te ponen es cuando el Estado pone un control de precios para las rentas de los alquileres y cosas de esa naturaleza, entonces te van a buscar un equilibrio diferente. Pero también hay otro elemento muy importante que tiene que ver con el tipo de cambio. Si una inflación de 0 te produce la neutralidad mayor, ¿cuál sería la neutralidad equivalente en el tipo de cambio? Tiene que ser un tipo de cambio de equilibrio. ¿Por qué razón? Porque el tipo de cambio no debe ser tal que te dé subsidios o te imponga penas a los que participan en el comercio exterior. Y esta es otra de las lecciones que se pueden llevar, ¿verdad? El tipo de cambio tiene que ser fundamentalmente de equilibrio, ¿verdad?, que es el equivalente a una política de tasa de interés neutra, ¿verdad?, para que no te altere artificialmente el resultado del tipo de cambio. Y les voy a dar ejemplos que a mí me han dolido mucho durante mi larga vida en estas materias, ¿verdad? Economistas y políticos influyentes en este país determinaron que en alguna época el tipo de cambio tenía que ajustarse por la diferencia de inflación entre los países con quienes comerciamos y la inflación local, ¿verdad? Y entonces eso se denominaba el tipo de cambio real, ¿verdad? Tipo de cambio real, con algunos ajustes técnicos que hacía el Banco Central. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba en el periodo de las mini devaluaciones? Ustedes recuerdan, alguno de ustedes oyó hablar de las mini devaluaciones. Vos sí, ¿verdad? En alguna oportunidad. Bueno, las minis tenían exactamente ese efecto, ¿verdad? Que el Banco Central, que tenía esa potestad, ¿verdad?, decía, bueno, todos los meses voy a ajustar el tipo de cambio para arriba un toquecito, ¿verdad?, para arriba un toquecito. Y con eso, ¿quiénes eran los que nunca perdían en términos reales? Ya los receptores de divisas, los perceptores de divisas, ¿verdad?, exportadores fundamentalmente, y los otros que venden servicios, ¿verdad?, como el turismo. Y entonces durante muchos años mantuvieron un subsidio de parte del Banco Central que les permitía mantener a ellos los ingresos reales. Y esta es otra de las cosas que se tienen ustedes que llevar, pero probablemente me van a condenar a mí por ello, por eso, ¿verdad?, porque esa gente está totalmente en desacuerdo, ¿verdad? Ya tenían un subsidio importante los importadores, ¿verdad? Bueno, en los últimos años se quitó ese subsidio. Bueno,
Pero además, ustedes reconocen lo que dijo Milton Friedman, ¿verdad? Hace ya, bueno, a finales del siglo pasado, sobre la inflación y sobre las cosas de la economía, que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? No hay almuerzo gratis. No se vayan porque viene lo mejor. Oye. Y entonces, lo que decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Y entonces, ¿qué pasaba con el ajuste que hacían permanentemente el Banco Central subiendo el tipo de cambio hacia arriba? ¿A quién le trasladaban el costo de ese tipo de cambio más alto? Pero imagínense, a ustedes, a los consumidores, a los asalariados, porque la inflación durante ese largo periodo nunca fue menor al 10%, actualmente es cero. Y entonces ahí, desde ese punto de vista, se ha avanzado muchísimo, pero ha tenido un costo importante. Entonces, otra conclusión que tenemos otra cosa que tenemos que rescatar, ¿verdad? Y es que al haber cambiado la normativa de que ya abandonamos las mini deducciones que eran subsidios al sector exportador, ¿verdad? Al haberse abandonado todo eso, ¿qué es lo que le queda a los perceptores o receptores de divisas? Ellos van a tener que competir fundamentalmente a base de ¿qué? A base de mayor eficiencia y productividad, porque el Banco Central se va a negar a darles más subsidios, ¿verdad? Así como, por ejemplo, ciertas empresas pequeñas reciben una tasa preferencial de interés de parte de los bancos, sobre todo del Estado y ese tipo de cosas, ellos tienen un quiebre en ese sentido. Los exportadores lo dejaron de percibir y entonces, claro que han reclamado, pero esa es una lección que ustedes pueden llevarse en este curso, y es que el comercio internacional hacia futuro va a estar más limpio de intervenciones del Banco Central, fundamentalmente, ¿verdad? Y entonces eso les pone un reto fuerte a los exportadores y a los del turismo. Y ese reto fuerte se va a traducir en varias cosas, ¿verdad? Una es que o van a ganar menos, porque nosotros nunca supimos cuánto ganaban ellos, nunca soltaron prenda, ¿verdad? Y la otra cosa es que puede ser en determinadas circunstancias que pueden ajustarse sus ingresos y a lo mejor van a salir tablas, ¿verdad? Y a lo mejor algunos no van a poder subsistir. Pero esa es la ley de la economía. Yo no recuerdo una lección que haya recibido yo en economía que nos digan, miren, la economía les va a garantizar a ustedes que siempre van a ser rentables y que siempre van a vivir felices y que nunca les van a hacer ningún daño. No, la economía y la competencia es una disciplina cruel y dura, es la ley del mercado, ¿verdad? Que algunos lo llaman la ley de la selva y cosas así, pero la única forma como un país puede subsistir, ¿verdad?, es mediante la eficiencia que emana de la competencia, ¿verdad?, que los obliga a la competencia, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que ustedes también tienen que aprender, ¿verdad?, es que el mercado de ahí es voluble y es cambiante, ¿verdad? Les decía hace un rato, ¿verdad?, que Costa Rica podría hacer que no fuera por un periodo de tiempo la niña de los ojos de los turistas, ¿verdad? Y que la gente quisiera siempre venir a Costa Rica, pura vida, y cómo es que se llaman los actores y las actrices, y hasta la hija de Trump, ¿cómo se llama? La bonita, la altota, viene a Costa Rica a surfear y cosas de esa naturaleza. Pudiera ser que las cosas cambien, ¿verdad? Y entonces esa es otra de las cosas que usted tiene que saber, ¿verdad? Que la economía es cambiante y que las fuerzas que están determinando los equilibrios hoy puede ser que sean distintas de las fuerzas del equilibrio que se pueda dar en un quinquenio o en 10 años, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que la gente tiene que estar preparada prácticamente permanentemente para enfrentar cambios que se dan en ese lado. Me faltaron algunas cosillas, vamos a ver.
Ok. Se dice que el endeudamiento público, sobre todo que se dio hace 2 años y 3 años, trajo muchos eurodólares y equilibró el tipo de cambio a un nivel más bajo, ¿verdad? Eso en parte es cierto, no lo niego. En los últimos 2.000 millones no fueron aprobados. Ahora, otro punto importante, los términos de intercambio han variado a favor de Costa Rica. El petróleo ha bajado, al igual que el precio de materias primas, transportes que subieron mucho con la guerra de Ucrania, y la situación internacional geopolítica se ha suavizado en parte, pero por otro lado tenemos otros grandes retos. Nosotros no sabemos a estas alturas qué diablos va a pasar en ese pleito que se tiene Trump con Xi Jinping, ¿verdad? Y con las otras gentes, ¿verdad? Eso puede significar situaciones muy complejas desde el punto de vista de las repercusiones internacionales. Leí en el periódico ayer, por ejemplo, que Trump le va a meter un arancel de 100% a las exportaciones de Nicaragua porque no le gusta cómo actúan la Chayo y Daniel, ¿verdad? Y entonces eso va a afectar o puede afectar tremendamente el comercio internacional entre esos dos países, ¿verdad? Otra de las cosas que ha afectado el tipo de cambio es que los gastos en colones de las empresas de zonas francas han aumentado y han obligado a vender más dólares en el mercado local a las empresas para sufragar los gastos de la oferta de divisas. Entre más crezcan zona franca, más exitosas sean, más trabajadores tienen que contratar aquí en Costa Rica, tienen que pagar la caja del Seguro Social y entonces van a tener que quemar más dólares en el mercado local, ¿verdad? Y eso lo que ha hecho es aumentar la oferta, ¿verdad? La oferta de divisas, ¿verdad? Finalmente les quiero leer esto, ¿verdad? Que el equilibrio fiscal observado en los últimos años ha contenido la demanda agregada y por tanto las importaciones y el tipo de cambio. Aquí nunca nadie habló de eso, nunca nadie entendió qué es lo que significaba, me refiero a la discusión pública y los empresarios y los medios de comunicación y ese tipo de cosas. Nunca entendieron, en mi opinión, qué significaba tener equilibrio fiscal en Costa Rica desde el punto de vista macroeconómico. Y ustedes recuerdan, vean, las dos grandes ramas que tiene la macroeconomía, ¿verdad? Por un lado, la parte monetaria, pero por otro lado está la parte fiscal. Recuerden una cosa muy importante, ¿verdad? Cada vez que Costa Rica hace un convenio con el Fondo Monetario Internacional, que es un convenio de estabilización, ahora le ponen otras cosillas de crecimiento y eso, pero fundamentalmente lo primero que nos piden a nosotros es mire, el Banco Central tiene que portarse bien desde el punto de vista de la emisión de dinero, las tasas de interés, y tampoco debe el Banco Central controlar artificialmente el tipo de cambio vendiendo reservas. Y ahorita les voy a decir otra de las cosas que se pueden llevar de aquí. Pero también le ponen límites al gobierno en el gasto. ¿Por qué? Porque si hay algo fácil, facilísimo en este bendito mundo, ¿verdad?, es gastar plata, ¿verdad? Y entonces, sobre todo que la Asamblea Legislativa no es la que controla la situación fiscal. La Asamblea Legislativa lo que puede hacer es unas pinceladas aquí y allá. Ahora le quitaron un poco de plata, supe en el último mes, le quitaron un poquillo de plata a los pagos de intereses en Hacienda para dárselos a la OIJ y ese tipo de cosas. Bueno, esas son cosas que son prácticamente menores en el, ¿cómo es que se llama?, en el banco, en el presupuesto nacional, ¿verdad? Finalmente, les voy a hacer algunas conclusiones y recomendaciones porque no quiero que se vayan ustedes así como un poco ayunos de lo que el mensaje que les quiero mandar, ¿verdad? El Banco Central no lo puede hacer todo, les decía. La Asamblea Legislativa tiene una gran responsabilidad. El tipo de cambio es algo que nunca vamos a tener por algo fijo, ¿verdad?
las cosas van a cambiar. Y lo que ustedes tienen que hacer, me parece a mí, desde el punto de vista de asesores del comercio internacional, es tener presente, ¿verdad?, de que las cosas pueden cambiar. Dios guarde, los contrate a alguna empresa o una entidad gubernamental o independiente y que ustedes le vendan la idea de que ustedes son muy buenos en el comercio internacional y le van a poder dar la clave para todo. No. La clave está precisamente en la flexibilidad que tienen que tener ustedes y la creatividad para poder ajustarse a las circunstancias cambiantes, ¿verdad? Y eso me parece a mí que es muy importante, ¿verdad? También tienen que saber otra cosa, ¿verdad?, que también les quería decir, y es esto: la situación fiscal puede cambiar, tal vez más rápidamente que la situación cambiaria y monetaria, ¿verdad? Esa es la cosa como yo lo veo, porque la situación fiscal está mucho más expuesta a presiones de índole político, ¿verdad? Y entonces esos cambian. Si cambia la situación fiscal y pasamos de prácticamente un equilibrio que tenemos ahora a una situación en donde el déficit fiscal empieza a morder la economía, ¿qué cosas pueden pasar? Una, que suban las tasas de interés y ahí el Banco Central no puede hacer nada, ¿verdad? Si el Banco Central, al ver que suben las tasas de interés, tira más dinero a la calle, ¿qué es lo que podría pasar con los precios? Te suben. Y eso es inflación. Eso no le conviene al país, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Saquemos entonces, bueno, la otra cosa que tiene que ver es con el endeudamiento. Ya me parece que con el endeudamiento ya les cayó a los diputados, como decíamos antes, en mi época les cayó la peseta. Uno antes ponía una peseta en los teléfonos públicos, ya ni existen y ni circulan las pesetas, ¿verdad? Bueno, ese era un dicho, les cayó la peseta en el sentido que se activaba la bocina del teléfono y funcionaba la cosa. Ya me parece a mí que les está cayendo la peseta. Tal vez sea solo temporal, ¿verdad? Porque ahora en la Asamblea Legislativa las fuerzas contra este gobierno son mayores que antes, ¿verdad? Pero eso puede cambiar. Si se montan en un patín de gasto, ¿verdad?, ¿a quién le correspondería hacer el ajuste que no se hace en la parte fiscal? De ahí, el Banco Central. ¿Y qué es lo que tendría que hacer el Banco Central? Subir las tasas de interés o ajustar el tipo de cambio. Entonces no hay nada fijo, ¿verdad? El Banco Central tiene que jugarla de acuerdo con las circunstancias cambiantes en la economía. Ahora sí, algunas conclusiones y recomendaciones, muchachos, que se las voy a leer. Dice: las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central sí influyen en el comercio internacional, pero no tanto como para descarrilarlo, ni mucho menos hacer nugatorias las ventajas comparativas y competitivas que le dan fundamento. Aquí eso se las dejo por escrito, no sé, se las dejo aquí. Por más fuertes que sean las políticas actuales o potenciales, siempre habrá comercio internacional, ¿verdad? Esto se los explico así, ¿verdad? Por más que se presentan circunstancias adversas, ¿verdad? Aranceles de Trump, otras guerras, la geopolítica, cosas de esa naturaleza, siempre habrá comercio internacional. La razón es que Costa Rica es pequeña y abierta y nunca podrá producir todo lo que necesita, ¿verdad? Esa es una conclusión, me parece a mí, es una verdad como de las que no se pueden discutir. Lo anterior no significa que los precios finales producto de ajustes cambiarios o monetarios permanecerán inalterados. Claro que no, ya nos están echando de aquí, ¿verdad? Si hay devaluación, los productos importados lo reflejarán en los precios de los bienes y servicios finales y a la inversa. Si aumenta la inflación, los precios de los productos también podrían variar, los nuestros, ¿verdad?, al igual que las cantidades compradas y vendidas. Y esas variaciones en los precios relativos, si fueran elevadas y sostenidas,
podrían alterar la composición de los gastos de consumo e inversión de la producción nacional frente a la extranjera. También podría alterar la competitividad de las exportaciones. Si los precios fueran sostenidos, las mismas variaciones cambiarias tenderían a restablecer los equilibrios en el tiempo, ¿verdad? En otras palabras, cuando soplan vientos malos, ¿verdad? Que pueden ser de dos tipos, o que sube la inflación, sepan ustedes que las tasas de interés van a subir, y así tendrán que decírselo a sus clientes, ¿verdad? Si la oferta de divisas, que ahora está bollante y muy superavitaria, merma, porque merma la inflación extranjera, porque los extranjeros se dejan de venir aquí a Costa Rica, si la inseguridad se hace todavía más notoria, ¿verdad? La salida que tiene que haber para que continúe el comercio internacional, ¿cuál es? Tipo de cambio, ¿verdad? Porque eso les restablece los ingresos a la gente que está en la parte real de la economía, ¿verdad? Por las razones anteriores, siempre será recomendable tratar de sostener el tipo de cambio en niveles de equilibrio, a sabiendas de que el equilibrio, como muchas cosas de la vida, siempre es cambiante, ¿verdad? A mí me ha pasado en varios aspectos de mi vida encontrar que las cosas cambian, que las cosas son cambiantes, y uno tiene que seguir viviendo. Ustedes en el comercio internacional tienen que tener esto en consideración. De igual forma, la política monetaria siempre debe aspirar a mantener una inflación baja y estable. Es la mejor manera de contribuir al equilibrio cambiario, pues no impondría presiones artificiales en los flujos de comercio internacional por excesos de insuficiencias o de demanda, ¿verdad? Y aquí es donde está muy clara la relación entre los colones y los dólares. Si un banco central se desboca y hace una política monetaria expansiva, ¿por qué? Porque es muy lindo. Bajar tasas de interés, tirar dinero a la calle, aumentar el crédito a la gente, crédito barato, y la gente se dispara en el crédito. Pueden hacer dos cosas, ¿verdad? Nadie niega que al principio puede subir el crecimiento, incluso el empleo. En menor medida sucede lo que sucede en Navidad, ya que las empresas importan más y venden más y contratan más muchachos y muchachas para que les ayuden a vender las cosas. Eso lo puedes hacer por un periodo de tiempo corto, pero pasada la Navidad tienes que enfrentar la realidad, porque eso no lo vas a poder sostener, ¿verdad? Pero además de eso es lo siguiente, y esta es otra de las cosas que tienen ustedes que rescatar, y es esta: cuando hay una emisión o una cantidad de liquidez en la economía que no se corresponde con la producción nacional, ¿verdad? ¿Para dónde se pueden ir el exceso de colones? A comprar dólares o a importar del exterior. Pero en ese momento, si la plata se va, ¿verdad? O fugas de capital, si la plata se va, ¿verdad? Tarde o temprano sale la jarana en la cara, como decía un economista, Eduardo Lizano, que es muy conocido en este país, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas tampoco se pueden hacer ni mantener, ¿verdad? La estabilidad conduce a mayor crecimiento, empleo y salarios reales, pero el Banco Central no puede hacer milagros. Eso se los dije ya. El mayor esfuerzo debe proveer del sector productivo privado. El reto de los técnicos de comercio internacional, que son ustedes, ¿verdad?, es poder predecir los cambios internos o internos capaces de alterar el tipo de cambio y los precios internos. Para eso deben seguir atentamente las políticas del Banco Central y de los otros bancos centrales. Vean ustedes, la tarea es compleja. No crean que saliendo de esta universidad ya pueden olvidarse de estudiar. Al contrario, apenas al salir de la universidad la tarea empieza y van a tener que darle seguimiento al Banco Central, a todos los estudios que hace el Banco Central mensualmente. Afortunadamente los pueden encontrar gratis en el sitio web del Banco Central, pero no solo eso, sino tienen que ir a estudiar lo que hace el Banco Central de los Estados Unidos y de la Unión Europea, porque ya la economía se ha vuelto demasiado complicada e interdependiente, ¿verdad? Y entonces en la calle
siempre van a encontrar ustedes los wizards, ¿verdad? Los tipos que son vivazos, ¿verdad? Y los que tienen un olfato, ¿verdad? Que como así, ¿verdad? Y ellos mismos se huelen cuando pueden variar las expectativas y las circunstancias de las relaciones entre una moneda y otra, ¿verdad? Y entonces ellos van a decir, no, ahora lo que nos conviene es comprar euros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a devaluar frente a los Estados Unidos o también aquí en Costa Rica, ¿verdad? Si ustedes analizan las políticas que van a hacer las personas, ustedes tienen que estar al tanto de ese tipo de cosas. Un ejercicio bonito que pueden hacer ahora, agarren los programas de gobierno, los planes de gobierno de los principales candidatos, no todos, para que no pierdan mucho el tiempo, de los principales candidatos, y léanse la parte económica, por dónde van, qué es lo que quieren ellos hacer en estas materias, ¿verdad? Que son de carácter macroeconómico, ¿verdad? Y entonces termino diciéndoles esto, ¿verdad? Les conviene leer los informes mensuales que producimos en el Banco Central, los que se producen también en los principales bancos centrales del mundo, y levantarse tempranito a leer en internet, periódicos internacionales, acompañados, claro está, de un cafecito bien caliente para darles valor en este reto profesional que tienen ante ustedes. Muchas gracias. Marlon, bueno, esto se lo dejo a usted para que lo reparta entre los compañeros. Una cosa que sí pueden hacer ustedes, a mí me parece, y es que ahí hay muchas cosas que no mencionamos, no hay el tiempo para eso, pero hagan ustedes ¿cómo es que se llama? Unas reuniones de discusión en clase para discutir todo este tipo de cosas y vean ustedes a ver qué sacan de lo que está ahí. Si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna cosa a través tuyo o de ella, me pueden mandar una notita y yo les respondo con mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno. No sé si alguno quería hacer alguna pregunta de cierre. A ver. Respecto a lo que usted dijo que nuestra misma... Tampoco. Mi pregunta es sobre lo que usted dijo de que nuestra ventaja se convierte en nuestra debilidad también. ¿En una? Es que usted estaba diciendo de que las exportaciones de material médico y de tierra y de Semiconductores se subieron, pero usted dijo también que parte de esa ventaja nos está jugando en contra. Sí, fíjate que como yo lo veo es así. Costa Rica está entre los 10 principales productores de semiconductores en el mundo. Hay otros países, algunos de Sudamérica, creo que Colombia es fuerte, Chile también es fuerte, desde luego la China, Singapur y Corea del Sur, que son muy fuertes en ese sentido. China me parece a mí que es el papá de los tomates, ¿verdad? Su economía es muy amplia, es muy grande, muy creciente. Los chinos son muy inteligentes, muy disciplinados y muy estudiosos. Y ellos en cualquier momento nos pueden dar una competencia dura, en primer lugar. En segundo lugar está el tema de que en los Estados Unidos tenemos un gobernante que es, para llamarlo de la forma más cariñosa posible, impredecible. Y entonces, ahora lo último que leí es que como Xi Jinping no quiere llegar a un acuerdo sobre los aranceles, lo amenazó de subirle los aranceles a los productos chinos a un 161%. Pues eso es un montón.
Y lo que uno no, es decir, lo que uno no puede, digamos, descartar es que los chinos tomen reacciones en contra de eso, ¿verdad? Y entonces, sí, hay una cosa que yo no les he mencionado, ¿verdad? Pero que es muy delicado para los Estados Unidos, y es que los Estados Unidos tienen una política fiscal voraz. El déficit, la deuda que tiene acumulada los Estados Unidos sobrepasa el 100% del PIB allá. ¿Y cómo se ha financiado esa deuda? Ya los Estados Unidos han empapelado el mundo, han colocado títulos de deuda, lo que serían entre nosotros bonos de estabilización monetaria y de otro tipo, ¿verdad? ¿Y quiénes han sido los principales compradores de eso? Los chinos. Los chinos tienen en su Banco Central y en su gobierno, tienen una cantidad de deuda acumulada de los Estados Unidos grandísima. Ahora, imagínense si hubiera un conflicto fuerte entre ellos y los chinos empiezan a vender en el mercado cantidades importantes de los títulos de deuda de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría con las tasas de interés, con los precios de esos títulos? ¿Y qué pasaría con las posibilidades de inversión en bolsa de valores de los Estados Unidos en el mundo, ¿verdad? Eso es una de las cosas que puede ser escalofriante, ¿verdad? Sin embargo, la contrapartida de eso es que los chinos, como son muy vivos, ¿verdad? Saben que el mercado de los Estados Unidos es lo que los hizo grandes a ellos, ¿verdad? Vender en los Estados Unidos a los precios de los gringos, ¿verdad? Es una gran ventaja del comercio internacional para ellos. Y entonces ahí van, ¿qué decir?, balanceando esos dos retos, ¿verdad? Pero también está otra cosa que no hemos explorado con suficiente detalle aquí, y es el impacto que van a producir los aranceles de Trump en el comercio internacional y en el resto del mundo. Otra tarea que les voy a dar, muchachos y muchachas, es esta. Agarren y entren a la página web del Fondo Monetario Internacional. Hace una semana salió el nuevo informe de la economía mundial. No les voy a pedir que se lo lean todo, no, Dios guarde. Pero sí, agarren el resumen que presentaron y vean ustedes por dónde está saliendo la bola. La economía mundial en estos momentos se va a reducir en su crecimiento por lo menos un punto porcentual, ¿verdad? Y bueno, hay que ver cómo nos afecta en el comercio internacional a nosotros, con los costarricenses, digamos, esa caída en el crecimiento. A mí me parece que lo lógico de pensar es que nuestras exportaciones van a sufrir un poco, y también de nuestras exportaciones el crecimiento económico en Costa Rica también va a ser menor. Costa Rica ha tenido la suerte de que en los últimos años ha crecido a una tasa real de un 4% en promedio, pero ahora estamos en un 4.6 y es bastante bueno, ¿verdad? Pero no tenemos la certeza de que a futuro vayamos a crecer al mismo ritmo, ¿verdad? Y hay otras cosas que pueden cambiar, ¿verdad? Uno no sabe si Costa Rica va a ser suficientemente efectivo en poder mantener una tasa de desempleo tan baja como del 6% que tenemos. No sabemos. Y entonces, si el desempleo sube un poco, ¿a dónde va a reventar la bola? En la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque van a querer que el gobierno haga algo para que baje el desempleo, que aumente el crecimiento, y de nuevo las baterías se van a lanzar contra el Banco Central, ¿verdad? Y nosotros en el Banco Central sabemos, ¿verdad?, que el poder del dinero es muy limitado. El dinero, como les dije, puede ser de mucho mal, es un diablo si vos lo tirás en exceso. Y en cambio, si la economía está reprimida y alguna gente no quiere trabajar y ese tipo de cosas, o la competencia está muy dura, vos sabés que si vos tirás mucho dinero en la calle que no se manifieste en mayor producción o cosas de esa naturaleza, de lo que producís es inflación. Y entonces entras en el peor de los dos mundos. Por eso es que tiene que ser uno muy, muy cuidadoso.
¿Alguna otra pregunta de ustedes o vos mismo? Con respecto a eso, es básicamente el banco, o sea, digamos, toda la política monetaria es básicamente ver cuándo hay una inflación o una depresión para tomar una u otra medida antiinflacionaria o que aumente el comercio. Mira, la respuesta es, algo hablé yo de eso, la respuesta está en que el Banco Central tenga una tasa de política monetaria neutra. ¿Cómo definimos la neutralidad? Acuérdense, una tasa neutra es una que no calienta o recalienta la economía, pero que tampoco la enfría. ¿Y cuál es el parámetro para medir eso? Pues lo que tenemos que hacer es ver a cómo está creciendo la economía en la actualidad, y esto es muy importante, que ojalá que lo anoten todos, a cuánto está creciendo la economía comparada con su potencial. Y como el potencial es una cosa, como no sabemos qué es lo que puede traernos el futuro, se pueden hacer proyecciones y modelos, ¿verdad?, con base en ciertas variables para saber cómo va a crecer la economía, pero por lo menos tenemos un factor importante, y es echar la mirada para atrás. ¿A cuánto ha crecido Costa Rica con los recursos que tiene en los últimos años? Y sacamos ahí un promedio. Ahí tenemos nosotros un potencial y eso te da una idea. Si, por ejemplo, nosotros hemos crecido al 3,5% o 4%, que es lo que dice el Fondo Monetario, que es el umbral de nosotros, el potencial, y de pronto notáramos que la economía está creciendo solamente al 2%, porque nos han variado muchas cosas. Entonces ahí tenés vos un espacio para tener una política monetaria expansiva. ¿Qué es lo que te correspondería hacer? De bajar tasas, tirar más liquidez a la calle para que la gente gaste más. ¿Pero por qué? Porque existe la presunción, que es muy importante, de que con una economía que está, digamos, en lugar de 4 motores a 2 motores, ¿verdad?, si vos le das un poco más de lubricante, la economía puede crecer un poco más, ¿verdad? Pero si la economía está creciendo bien y vos tirás más plata a la economía, entonces o la plata se va para afuera, ¿verdad?, o hay inflación. Entonces esos son los términos por los cuales vos podés trabajar en esas cosas. Bueno, muchas gracias, Jorge, por toda la explicación amplia que nos dio el día de hoy. A ustedes, gracias hasta el final. Espero que no sea la última vez que nos visitan, ¿no? Y buenas tardes. Ok. Bueno, ahora